Y la semana pasada estuvimos viendo que la importancia y el significado de la homilética. Tenemos guardado en la página, en las redes sociales, en el Facebook, lo que fue la primera clase. Así que hoy vamos a dar la segunda lección y iniciamos con lo que ustedes ven en sus pantallas, que es en la referencia que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es importante que nosotros retengamos lo que la Biblia nos dice. Yo sé que por eso ustedes están acá, para aprender, para que a través del Espíritu Santo podamos comprender mucho más lo que Dios quiere para nosotros, de que Dios quiere que nosotros enseñemos verdaderamente lo que su palabra, así tal y cual como lo explica, así tal y cual como nos enseña. ¿Okay? Así que vamos a orar, pedirle dirección a Dios, porque la palabra es de Dios y no de nosotros, y Él es el que nos tiene que hablar, Él es el que nos tiene que ir. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos permite estar acá. Gracias por cada uno de los hermanos que han venido, se han reunido para su gloria y honra, para poder aprender en la segunda lección, este curso que estamos llevando. Señor, que sea para su gloria y para su honra, podamos aprender, podamos ser usados por ti y poder comprender toda la riqueza que tienes en tu palabra, Señor. Por favor, te pedimos que nos dé la sabiduría, que el Espíritu Santo sea conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo versículo 15, iniciamos con este versículo. Y en la segunda lección lo que vamos a ver son los requisitos que debe tener la persona que predica. ¿Cuáles son los requisitos que enseña la Biblia al respecto en esta segunda lección? En este punto de requisitos para predicar. Algo muy importante que nosotros tenemos que ver es, como dice al frente, no podemos separar el predicador de su predicación. No puede haber, o más bien decirlo, no se puede divorciar el predicador con lo que va a predicar. ¿Y por qué? Porque 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, la Biblia dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. El testimonio de cada uno es importante a la hora de pararse en un púlpito, a la hora de predicar, a la hora de enseñar. Porque aunque no lo veamos, afuera muchos nos están viendo cómo son. Por eso, de los pasos que vamos a ver, hoy vamos a ver 7, posiblemente abarquemos los 6 principios o los pasos o los requisitos que Dios nos dice en su palabra para ser predicado. Entonces es muy importante que nosotros veamos este punto, porque hay un pensamiento de una persona llamada Beecher, que es un notable expositor de la palabra. Dice Beecher: verdad a través de personalidad. O sea, en otra palabra, que aquí como vemos, Dios se revela mediante la personalidad humana. Y lo que nosotros podemos ver y entender en sus palabras, Dios nos la tiene que dar. Y si Dios no la da, nosotros también tenemos que ser testimonios. Tenemos que ser testigos de lo que vemos, de lo que experimentamos, de lo que oímos acerca de Cristo. Así que no podemos separar el predicador de su predicación. El apóstol Pablo demostró en su testimonio, en este punto, que de la vida, las verdades que nosotros podemos expresar respecto a la palabra de Dios, de la doctrina del Señor. Entonces el apóstol Pablo, como vamos a ver en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, y lo pueden leer en casa hasta el versículo 10, los que van tomando apuntes. Dice la Biblia: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y hasta el versículo 10 dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Él no separó la manera de ser su testimonio de la predicación que él estaba enseñando.
Así que en el primer punto, un requisito muy importante para ser predicado, para predicar la palabra, que no podemos separar eso. Nuestro testimonio habla por sí solo. El segundo punto, los requisitos para ser predicador, respecto a que no podemos separar la predicación de su predicación. La Biblia nos enseña que Jesús fue el modelo perfecto. Jesús es el ejemplo de que jamás separó su predicación con su testimonio, su predicación con la predicación. Es muy importante que aprender. Y vamos a ver lo que él demostró. ¿Por qué? Porque lo que hacía, lo que decía, él lo experimentaba y la gente podía darse cuenta de la manera, por su testimonio, por la manera de ser. Juan 8:25. Podemos ver lo que dijo la palabra del Señor Jesús. Algunos judíos se le acercaron y entonces dice la Biblia, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. No se separó el predicador de su predicación. Su testimonio hablaba por sí solo. Así que si queremos ser predicadores de la palabra del Señor, el primer requisito es que no podemos separar el predicador de su predicación. Esta es como una manera introductoria, ¿no? Porque más adelante vamos a ver lo que en sí, para iniciar el tema de cómo debe ser verdaderamente los requisitos para ser predicador. Entonces, hay un epigrama, un verso corto, con un pensamiento fuerte, que dice: lo que uno es, habla con voz tan fuerte que el mundo no puede oír lo que uno dice. Creo que se puede entender. Nuestro testimonio, nuestra manera de ser, puede hablar mucho más de lo que usted habla. Hay muchas personas que hablan y hablan, pero no hacen. Porque no puede separar, no se puede separar el predicador de su predicación. Entonces hay requisitos para ello. Hay pasos, hay puntos que debemos seguir para poder entender que el predicador se puede separar de lo que está hablando. Entonces el primer punto, para que apunten, para que lleven la nota, es que debe ser regenerado. Eso es algo como lógico, ¿no? Porque el que quiere llevar la palabra, que quiere enseñar la palabra, debe nacer de nuevo. Debe haber experimentado lo que es el poder regenerador del Espíritu Santo. Es lo que vamos a ver, que vean lo que dice la Biblia. En Juan capítulo 3, esa conversación que tuvo Nicodemo con el Señor Jesucristo. En 2 versículos el Señor le menciona que hay que nacer de nuevo. Jesús le dijo, Juan capítulo 3, versículos 3 y 7, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Okay? Nacer de nuevo es que haber experimentado el poder regenerador del Espíritu Santo. El versículo 7 dice: no te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Entonces en el contexto podemos entender que Nicodemo está diciendo: ¿cómo es que yo, siendo viejo, puedo nuevamente entrar en el vientre de mi madre y nacer nuevamente? Entonces el Señor dice que él no estaba comprendiendo las cosas que Dios, Jesús, nuestro Salvador, estaba diciendo. Porque el primer requisito importante es que debe ser regenerado, nacer de nuevo. Y entonces, algo importante en el punto es, respecto a esto, que esto debe ser el centro, el umbral de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque si usted no es, o la persona que quiere predicar, no es regenerado, no ha nacido de nuevo, puede tener el intelecto, puede tener el conocimiento, pero si no ha nacido de nuevo, no va a seguir los siguientes puntos que vamos a ver, o no lo va a poder experimentar en sí al 100%, porque es importante entender las cosas de Dios. Miren, vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Si no ha nacido de nuevo, si no ha sido regenerado, por más
sea, intelectualmente puede comprender muchas cosas de lo que dice la Biblia. Pero los siguientes requisitos importantes que debe tener un predicador, entonces no entrarían o no cabieran en su corazón. Porque lo primero es un punto importante, que debe ser regenerado. Porque el hombre natural no percibe, no te lo dice, percibe las cosas que son del Espíritu. No las va a entender, no va a comprender, no va a asimilar lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Porque dice la Biblia que debe servirse espiritualmente. Mateo capítulo 15, versículo 14 dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hombre. Esto es bastante lógico. Por eso el primer punto que debe ser regenerado, un requisito importante para el predicador es entender perfectamente lo que la Biblia dice, nacer de nuevo. Y el ejemplo está claro en Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, era principal y entendía. Los judíos desde muy chicos sabían y conocían de la palabra del Señor. Desde niño se les enseñaba. Así que él tenía el entendimiento, él tenía el intelecto, él tenía el conocimiento, pero no había nacido de nuevo. Así que este es el primer punto que vemos aquí, que debe ser regenerado, que es nacer de nuevo, es testificar de la verdad. ¿Okay? Hay que hablar la verdad tal y cual como Dios nos lo manda. Entonces, Isaías capítulo 12, versículo 2, dice la Biblia: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Esto lo dice una persona regenerada, una persona que puede percibir, entender lo que la Biblia dice, lo que el Espíritu Santo, lo que el autor, que es Dios, dice en su palabra. ¿Okay? Así que es muy lógico, ¿no? Entender que el primer punto para un requisito importante del predicador es ser regenerado. Vamos al segundo punto respecto a los requisitos importantes, y es que debe amar al Señor. ¿Ok? El primer mandamiento dice: amarás a Dios con todas tus fuerzas, mente, alma, corazón, de todo de ti. Dios tiene que ser, bien, Cristo debe ocupar la preeminencia, primer lugar en todo. Entonces nosotros debemos hacer, si queremos enseñar, predicar la palabra del Señor, ser impulsados por amor. El amor a nosotros nos debe mover. Entonces, y esto es lo que dice la nota, no por conveniencia ni por obligación. Porque el apóstol Pablo recalcó mucho que en los postreros tiempos, en nuestros tiempos, ¿no?, que muchos se llenarán del vientre, pero solamente buscando ganancias para sí, pero sin amor a las almas. Entonces, no es lo que yo quiera decirle específicamente dentro de un grupo, dentro de una iglesia, dentro de una predicación, para una persona. Que la persona no vino, esta predicación no era para él, no, sino que la Biblia nos enseña que todo debe ser para edificación. Si hacemos las cosas conforme a su voluntad, amando al Señor y así entendiendo que debemos ser impulsados por el amor de Dios en nuestro corazón, lógicamente no lo vamos a hacer ni por conveniencia ni por obligación, porque pararse aquí en el púlpito requiere de mucha devoción al Señor, por amor. Vamos a la Biblia. La Biblia dice en primera de Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriar, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. El apóstol Pablo estaba metido en la palabra. Ya su ministerio, su enfoque era llevar el Evangelio a los gentiles, y todo lo hacía por amor. Su impulso, al amar al Señor, lo llevaba hasta los límites. Cuando fue encarcelado en Filipo, dice la Biblia que lo azotaron,
muy fuerte, muchas veces. Y le pusieron seco en los pies y lo metieron en el fondo del calabozo. Y dice la Biblia que en medianoche él comenzó a cantar himnos. No se estuvo quejando, no se estuvo, posiblemente humanamente, ¿no? Tendría frío en una casa, pero eso no le impidió adorar a Dios. ¿Por qué? Porque en su predicación, él ponía el amor por encima. Eso es lo que lo impulsaba. Ese es el ejemplo que también podemos ver en el apóstol Pablo. Entonces, el amor a Cristo debe expresar un estudio supremo. El predicador debe enfocarse en amar a Dios y que lo que lo hacemos sea para su gloria y para su honra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver juntos, en este caso, de amar al Señor, que lo que la Biblia nos dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 19, la Biblia dice, y de conocer el amor de Cristo. No te dice, y de conocer. ¿Okay? Hay que conocer el amor de Cristo. ¿Cómo lo conocemos? Cuando Cristo entra en mi corazón y veo, wow, Dios me ha dado su gracia. Pues tiene misericordia de mí. Yo siendo un pecador, Cristo que se ha interesado en mí. Gracias, Señor. Y me amo por él. Y dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Hay que amar al Señor si usted quiere predicar. ¿Okay? Otro versículo, en 2 Corintios, vemos, capítulo 5, versículos 14 al 15, porque el amor de Cristo también debe expresar nuestro impulso, el impulso a servirle. Dice 2 Corintios 5, 14, 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces el amor de Cristo debe expresar nuestro impulso a seguir. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos fuerza a hacer lo correcto para Él y hacerlo por amor. Y pensando, como dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que Cristo murió por nuestros pecados, entonces, que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por Él. Que vivimos para Cristo, que si morimos, para Cristo morimos. Que si vivimos, para Cristo vivimos. Ser como nosotros vivamos, de Cristo somos. Igual glorificamos al Señor. Pero debemos de amar. El amor de Cristo también debe expresar la fuerza que nos sustenta. Y en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, podemos ver. Y vamos a ver solamente dos versículos dados en este capítulo de 8. Dice, en el versículo 25, capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o espada o peligro. O sea, esta es una pregunta. ¿Quién? ¿Quién es posible de ser? El versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. O sea, no hay nada que te puede separar del amor del Señor. Entonces, esto debe expresar la fuerza que te sustenta. Si Dios te ama, y la Biblia dice que no es que nosotros la hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero. Y esto debe darnos a nosotros el impulso para seguir enseñando y para amar las almas que son del Señor. Y la edificación del cuerpo de Cristo cuando el Señor nos permita, o cuando se nos dé la oportunidad de predicar en el púlpito. ¿Sí? De no separar. Acuérdense, la predicación del predicador debe amar las almas, debe nacer de Dios. Entonces, el tercer punto, el mismo. Primero, el segundo, que es amar al Señor, y ahora dice, es amar a las almas. Y algo muy importante aquí, notamos que lo que dice, no se debe predicar
sin amar las almas. ¿Okay? No podemos predicar si no amamos a quien estamos predicando. Porque puede ser un pensamiento que nosotros podemos llevar en este punto. Es que una persona, un abogado, un profesional, puede tener una gran habilidad en su profesión, pero no amar a su cliente, solamente brindando su profesión, porque sabe. Un médico puede gozar de una gran fama y no amar a sus pacientes. ¿Sí? Entonces, un comerciante puede ganar mucho dinero y sin importarle a quién le vende. Lo que le interesa es ganar dinero, o profesión, o ganancia. Así un predicador nunca podrá ser un fiel obrero si no siente un fiel amor, una fidelidad infinita por las almas a quien está predicando. Así que no se debe predicar sin amar las almas. Y la Biblia dice, por ejemplo, Jesús, nuestro supremo ejemplo, siempre lo va a hacer. Mateo 14:14, vamos a ver algunos versículos. Cómo Dios amó o tuvo compasión por amor a las almas. Mateo 14:14, y saliendo de Jesús una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 15:32, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuno no quiero, no sea que desmayen en el camino. Wow, esto es amor, esto es compasión. Y Mateo 20:34, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista, y le siguieron. Lucas 7:13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Hay que amar las almas. Es un requisito importante que la Biblia nos enseña y nos dice. Y el ejemplo lo vemos en el Señor Jesús. Él es el ejemplo para nosotros. Y compasión es sentir dolor que hay en el corazón del otro. Ser empáticos. Sentir dolor que hay en el corazón del otro. Si sus vecinos no conocen a Cristo, muchos familiares posiblemente no conocen al Señor, y usted por amor a aquellas almas, usted debe predicar, y predicar conforme a lo que la Biblia nos enseña, las buenas nuevas de salvación, para que ellos también puedan gozar de vida eterna. Pero debe amar las almas si quiere ser un buen predicador, un predicador conforme a la voluntad del Señor. El cuarto punto es que debe ser asiduo, o sea, constante y continuo, estudiante de la Biblia. No solamente es, bueno, ya nos toca aquí predicar y ver qué me sale en el púlpito. No, cada uno de nosotros, todo creyente, debe ser o familiarizarse con la Biblia. Debe estudiar la Biblia con pleno entendimiento de lo que la Escritura nos dice, lo que la Biblia a nosotros nos enseña, lo que Él verdaderamente quiere para nosotros. Esto incluye que debemos de memorizar versículos. ¿Okay? Memorice versículos, sepa usar bien la espada, la palabra del Señor. Entonces, vamos a la Biblia, lo que la Biblia dice en Juan capítulo 5, versículos 38 al 42. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo que le estaba hablando a los judíos, a los religiosos de aquella época. Y como Nicodemo, como tenemos capítulo 3 de Juan, eran personas que conocían Israel por naturaleza, por decirlo así, conocían todo de la Biblia, pero solamente un conocimiento. No vivían la Biblia. Eso es lo que el Señor les recalcó. Juan 8, 38, 42 dice, ni tenéis su palabra morada en vosotros. ¿Okay? ¿Cómo es eso? Los judíos no tengan la palabra morando en ellos, conociendo la Biblia.
es que no entendían lo que Dios les estaba diciendo. Eran muy orgullosos, muy altaneros, muy soberbios. No podían aceptar humildemente lo que Cristo les estaba diciendo, que mediante Él, su sacrificio iba a ser salvo. Y vamos a ver, podían ser salvos. Dice, sigamos leyendo. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Quién Él envió? A Cristo. Escudriñad, dice el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que buscan, dar lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia. Debe ser asiduo, estudiante de la Biblia, o sea, constante, debe ser continuo, buscando lo que dice las Escrituras. No solamente los domingos, los miércoles, los jueves, los sábados, no. Usted en la mañana, usted en la noche, usted durante el día, llévese un papel, búsquese un papelito y apunte los versículos que quiere memorizar, y durante el día repite hasta que se memorice el versículo. Y hágalo por costumbre, todos los días. Escudriñe, busca, familiarícese con la palabra de Dios. Y sigue diciendo el versículo 40, y no queréis venir a mí, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice la gloria de los hombres no me sigo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Pueden tener todo el conocimiento, todo el intelecto, pueden hasta estudiar la Biblia de principio a fin, pero si no tienen amor, no funciona. Y sobre todo, entender que hay que ser constante, continuamente estudiando la Biblia, pero no para enorgullecerse, sino humildemente para poder enseñar como un requisito que Dios exige de un predicador. Familiarizarse con lo que usted está estudiando, o lo que usted va a enseñar. Entonces, en este cuarto punto, el maestro de música, matemático o dibujo, él debe estudiar y entender lo que va a explicar. Si yo le pongo aquí y les comienzo a hablar de ciencia filosófica del mundo antiguo, no soy experto para nada en eso, ¿no? Ciertas cosas posiblemente. Pero si yo quisiera dar una buena charla respecto a ello, debo de familiarizar, debo estudiar, debo meterme en los libros, memorizar citas, prepararme bien para presentar una buena locución, una buena presentación de filosofía antigua. Entonces lo mismo, si usted quiere dar una predicción de música, de matemática, artística o cualquier estudio, tiene que prepararse. Bueno, de la misma manera, el requisito importante que tenemos que hacer practicado para poder predicar, la palabra siempre, la redundancia, es que usted debe ser un constante estudiante de la Biblia. ¿Ok? Esto es muy importante. Quinto punto es que debemos ser personas de oración. Es un requisito muy importante. Debe orar. Debe orar. No solamente venir que bueno, me toca a mí predicar y ya lo que sale, ¿no? No, usted debe orar al Señor, pedirle al Señor qué es lo que quiere para las personas a las que usted debe predicar. Si usted va a una campaña, a un lugar de evangelístico, usted sabe que le va a hablar a personas naturales que no conocen de Cristo, prepárese. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que siempre estar preparados para presentar a cualquiera que nos demande razón de nuestra esperanza. ¿Sabe qué? Tenemos que estar siempre preparados para cualquiera que te pregunte sobre un tema, sobre algo, tan siquiera aprender lo mínimo. No es que vamos a ser teólogos profesionales en ello, ¿no? Y Dios quiere que lleguemos a el conocimiento de la Biblia, pero un requisito importante es orar, ser guiado por el Espíritu Santo. Hay un pensamiento que dice: el que quiera hablar mucho de Dios al hombre, debe hablar mucho con Dios acerca del hombre. Hay que orar para que toda predicación, para que todo lo que enseñemos sea de edificación. Y si nos toca predicar o enseñarle
alguien que no conoce a Cristo, bueno, llevémoslo a los pies de Cristo. Porque solamente recuerden, algo importante que tenemos que notar, es que solamente nosotros somos instrumentos de Dios. Porque el que convence del pecado al pecador es el Espíritu Santo. Esa es su obra. Entonces nosotros también es importante para todo saber orar. Entonces la oración es la fuerza que puede mover la mano que mueve al mundo. Elías dice que era una persona también con vanidades, también como nosotros, un ser humano, y dice que oró y llovió. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces Jesús en su palabra, la palabra nos enseña que es un ejemplo supremo sujeto a la voluntad del Padre y siempre en oración. Esto lo pueden tomar notas, que hay algunas notas que podemos ver en ello. Lucas capítulo 3, versículo 21, el capítulo 5, versículo 16, capítulo 6, versículo 12, capítulo 9, versículo 18, el versículo 29, capítulo 11, versículo 1, capítulo 22, versículo 32, el versículo 41 y 42, capítulo 23, versículos 24 y 46, los que van tomando nota. En todos estos ejemplos, ustedes encontrarán 10 veces que el Señor se puso a hablar con el Padre Celestial. Y vamos a ver dos versículos nada más. Dice Lucas capítulo 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él oraba al Señor solo, él y Dios. Siendo Dios, siendo 100% Dios y 100% hombre. Él oraba al Padre. Entonces nosotros debemos también ver este ejemplo de estar sujeto a la voluntad del Padre en oración. Es un requisito importante del predicador. No aquí hablar y hablar y hablar, sino que es el Espíritu Santo que le hable a cada uno respecto a lo que le enseña en su palabra. Otro versículo, 1 Lucas, capítulo 6, versículo 12. Y en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche, dice la Biblia, orando. Orando a Dios. Pasó por horas. Este es un ejemplo. Jesús fue el ejemplo para nosotros. Ahí está en la Biblia. Es un requisito que Dios nos pide en su palabra. Sigamos. Tenemos también, ¿no? Además de todo ello, ¿no? A Cristo ejemplo, en 1 Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, y dice la Biblia, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y qué hermoso y qué maravilloso que Dios se revela en su palabra. Entre usted más conoce de las Escrituras, más va indagando su palabra, más va conociendo a Cristo. Y cuanto más va conociendo a Cristo, más se va asemejando a Él. Más se va a parecer a Cristo. Porque no solamente sean de palabras, que amemos a Dios solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Porque no es el hecho, por decirlo así, de llenarme de conocimiento y conocimiento y conocimiento y ya. No. Sino de poder ser hacedores de la palabra del Señor. Y ustedes están aquí presentes porque quieren estudiar, porque quieren aprender, porque quieren recibir de la palabra. Y todo lo que aquí estamos viendo es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos, más bien debemos orar. Es un requisito primordial. Ore por todo. Y la Biblia dice, orad sin cesar. En todo momento. ¿Ok? Entonces cuando usted se va a parar, cuando usted vaya a enseñar, prepárese. Pero si se va a preparar, primero ore al Dios, ore al Señor. Y el último punto, o penúltimo, no el último.
El sexto es que debe llevar una vida limpia. Esto es importante también, todo es importante. El predicador debe tener una vida irreprochable en su conducta. No puedo hablar de una cosa y estar haciendo otra. No puedo decir algo y pensando otra. ¿Ok? Entonces mi testimonio fuera debe ser igual aquí adentro. No que, oh, gloria a Dios que estamos recibiendo la palabra y qué bueno y cantamos al Señor y gloria a tu nombre, Señor. Pero cuando salimos de la puerta de la iglesia, del templo, nos transformamos. Pues no debe ser. Porque su vida debe reflejar a Cristo. Ay, qué buena persona es. Ok, no soy yo, es Cristo revelado en mí. ¿Ok? Entonces es importante que debemos de llevar una vida limpia. Y para ello, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, había algunos requisitos para las personas que iban a predicar o enseñar, a ser pastores. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio. Dice que los de adentro, no, ¿verdad? Dice los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Ok? Qué interesante es ver ello, ¿no? Descrédito, o sea, ya se me fue todo el crédito de que es buena persona y que chévere es, que no. Ya todo se va. Es como dice la Biblia, que una mosca hace hieder el perfume del perfumista. Si una sola acción, una sola, daña todo el testimonio. Por eso es importante que llevemos a Cristo en nuestras vidas donde quiera que vayamos. Ese es un requisito de que debe llevar una vida limpia. Ok, entonces, dice la Biblia en Tito capítulo 2, versículo 10, porque en la conducta debe abarcar la esfera doméstica, social, comercial, eclesiástica, y dice que debe adornar la doctrina. Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándose fieles. Ahí no dicen algunas cosas, dice fieles en todo. Mira el propósito, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces en la conducta nosotros, con la esfera doméstica, en la casa, ¿cómo somos? ¿Qué hacemos en la casa? ¿Aportamos a la familia? ¿Obedecemos a los padres? ¿Estamos bien con los hijos? ¿Nos mantenemos bien en orden? ¿Cómo soy como esposa? ¿Cómo soy como esposo? ¿Cómo soy como hijo? Esa es la familia. Padre, madre, hombre, mujer y los hijos. Niños y niñas, hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo eres en tu esfera doméstica? Eso es importante porque debe tener una vida limpia. ¿Cómo eres en tu esfera social? Así como eres aquí, así como te vistes aquí, así como andas aquí, así como vives aquí y hablas aquí, ¿eres afuera? ¿O es que hay una máscara que metafóricamente lo podemos decir, me quito y me pongo la máscara? Allá afuera me conocen como X persona y acá me conocen como el hermano Wide. Entonces no podemos llevar una vida diferente a lo que Dios quiere que llevemos, igual en todo. Entonces, ¿cómo es tu conducta social? ¿Cómo es tu conducta comercial? Si yo que tengo mi negocito, que ando camaroneando, como decimos los panameños, por ahí, y me hago el juega vivo, por ahí uno les cobro más, otro les cobro menos, si veo algo mal puesto, por ahí me lo llevo. ¿Cómo es mi enfoque, mi conducta en la esfera comercial? No puedo andar siempre con el juega vivo, o más bien, no debo andar con el juega vivo, no siempre, no debo andar con ello. Debo ser sincero, debo ser parcial, debo ser igual, debo reflejar a Cristo en mi vida donde vaya. Bueno, este es un requisito del predicador, debe llevar una vida limpia. Y la parte eclesiástica, ¿no? ¿Cómo me comporto aquí con los hermanos? ¿Oro por los hermanos?
me amo a los hermanos cualquiera, hermanos, miembros de la iglesia local y miembros de las iglesias diferentes que conocemos también. ¿Cómo soy? ¿Cómo me comporto? Pues dice la Biblia que tú, con tus actos, con tu testimonio, adornas la doctrina. Porque cuando te ven afuera, wow, qué diferente eres. Yo quisiera ser como esa persona. De buena gente, mira qué chévere es. Nada de chistes oscuros, negros, blancos, no sé cómo lo llaman. Sino andar en el testimonio que Dios quiere que llevemos. Y aquí dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Salmos 15 hace una pregunta, o varias preguntas, y vamos a buscarlo en Salmos 15. Solamente tiene 5 versículos, este Salmos. Y vamos a buscarlo aquí rapidito. Miren, porque es importante que nosotros notemos lo que la pregunta dice el salmista, que ¿quién podrá entrar en el tabernáculo del Señor? Dice la Biblia, un salmo de David: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Ahí va la lista. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Debe llevar una vida limpia. Y aquí están los requisitos. El comportamiento a los creyentes del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a buscarlo también. Porque es importante lo que la Biblia a nosotros nos enseña. No que sean nuestras palabras ni nuestros pensamientos, sino lo que la Biblia dice. Es muy importante comprender. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 12. Dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Bueno, aquí está. Los requisitos también de llevar una vida limpia. El comportamiento a los creyentes. ¿Cómo lo vemos con el apóstol Pablo? Otro versículo. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, y el versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice la Biblia: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y el versículo 16, vayamos allá: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La vivencia de nosotros, la manera de andar, la manera de comportarnos, la manera de ser, debe ser como siervos de Dios. Un requisito importante del predicador: llevar una vida limpia, una vida agradable al Señor. ¿Y por qué? Mira lo que dice la Biblia, o nos enseña la Biblia. La vida debe concordar con la predicación para que la doctrina no sea blasfemada.
¿Ok? Esto es muy importante que comprendamos, porque blasfemia es una palabra o expresión injuriosa que se hace en contra de Dios o las cosas sagradas. Imagínense que por nuestro testimonio, por nuestro comportamiento, usted o nosotros podemos hacer perder un alma. Usted no ha escuchado varias veces que dice, ay, mira que el pastor cayó. Mira, yo no quiero ser como ese hermano. Ay, esa persona va a tu iglesia. ¿Cómo es eso que está adorando y alabando al Señor y después lo ven en una discoteca, lo ven en una fiesta? Ahora, esta fiesta del mundo que hay por allá paseando con sus supuestos amigos y amigas del mundo. Y llamarlos amigos. No, la Biblia dice que no podemos ser amigos del mundo, porque nos constituimos enemigos de Dios. Porque la Biblia dice que sed santos porque yo soy santo. Debemos ser apartados para Dios. Entonces, cuando notamos, o más bien cuando escuchamos esas experiencias, porque yo sé que posiblemente los que nos escuchan, los que nos ven y los que estamos aquí, han escuchado eso. Yo no quiero ser como ese. ¿Cuántos vecinos escucharán en la vida cuando le dicen, ¿tú vas a la iglesia? O la clásica en la escuela. Vas a la escuela, a la universidad, y en el último semestre graduándose, dicen, que tú eres cristiano. Yo no sabía que tú ibas a la iglesia. Entonces, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, puede salvar un alma, porque tus palabras hablan por sí solas. Tus gestos, tus expresiones, todo hablan de tu amor, tu devoción, tu entrega, el valor que le das a Dios en tu vida, en tu corazón. Entonces, y el último punto, que es el séptimo, debe ser apto para la obra. Pero por hoy vamos a dejarlo hasta ahí. Porque esto de ser apto para la obra, o apto para el trabajo, o apto para predicar, es un requisito importante, es que la aptitud correcta para hablar al Señor es importante. Note, la aptitud, ¿ok? Nuestro pensamiento, nuestra manera de cómo decir y hacer las cosas, nuestra aptitud. Porque nosotros, en el trabajo, en la obra del Señor, debe ser para su gloria y para su honra. ¿Y por qué lo dejo en este punto? Porque la próxima semana, la próxima clase, vamos a profundizar en las 4 esferas que hablan en este punto, que es lo espiritual, lo físico, lo mental y la parte de la educación académica. Esos 4 puntos vamos a profundizar en qué es lo espiritual. ¿Por qué debemos ser aptos para la obra en lo espiritual? Ese es el top, ¿no? El punto. Arriba. Lo físico. También el físico es importante. No es que seamos guapos, bonitos, no eso. No me refiero a eso. Sino la parte, bueno, vamos a ver no le adelanto más para que la próxima semana podamos profundizar esto. Y la mental. Diferencia entre lo espiritual y lo mental. Y vamos a profundizar en la Biblia, qué dice la Escritura respecto a eso, y la parte de educación académica, que algunos piensan que no es tan importante, pero sí es importante también. No podemos decir que no y que tampoco que sí. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, no lo que decimos o pensamos nosotros. Y vamos a ver esas 4 esferas. Y quiero terminar con el versículo de 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 4, que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comenzado de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
¿Ok? Y esto es lo que vemos que acontece en nuestros últimos tiempos. Dios le estaba pidiendo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le estaba pidiendo a Timoteo que delante del Señor Jesucristo, que jugará vivo o muerto, él se tenía que enfocarse bien, presentarse bien, prepararse bien, meterse en las Escrituras, a la voluntad del Señor, y que predique la palabra de Dios, no la palabra de hombres. ¿Ok? Porque dice, vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. ¿Qué significa? Esto de no sufrirán. Es que, amado hermano, la Biblia dice, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y recuerdan en Mateo capítulo 13, donde la palabra, la semilla fue implantada en diferentes corazones. Y hay un corazón que brotó en tierra buena, un 30, 60 y 100%, dio fruto. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que la Biblia dice aquí, no sufrirá la sana doctrina, porque a algunos no les va a gustar lo que escuchan, o a algunos no les gusta los que escuchan. No van a sufrir la sana doctrina. Ay, eso es muy duro para mí. Eso era para aquella época. Eso era para Pablo, para Pedro, para aquella. Eso no es para ahora. Eso es porque son orientales, nosotros occidentales, que los tiempos han cambiado. Mira que no, espérense. Desde el principio el apóstol Pablo dijo que no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Les va a doler, les va a molestar los que escuchan, les va a molestar la doctrina del Señor. Y dice, sino que tienen comezón de oír, se amontonarán maestros, dice, conforme a sus propias concupiscencias. O sea, maestros que, allá se predican difíciles, no, ellos no, porque ellos hablan de ellos y eso no creo que es correcto. Vámonos para acá. Entonces, habían maestros, y hay maestros, que se amontonaron para predicarle un evangelio diferente, un evangelio suave, un evangelio dócil, un evangelio, que todo amor, que todo paz, que todo esto, que Dios ha cambiado, que la ira de Dios no existe, que el infierno no existe, que todo Dios ama a todo el mundo por igual sin importar lo que tú hagas. Si andas en pecado, eres igual el Hijo de Dios. Si andas mal, igual Dios te ama. Si no conoces a Cristo, entonces se amontonarán conforme a su propia concupiscencia, maestro. Dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los inventos, a eso que uno por ahí cree que es verdad. Pero no es así. Por eso estamos aquí. Por eso usted está aquí, por eso usted está en este curso que nos va a llevar varias semanas, un curso de la homilética, su significado, su importancia, por qué debemos de estudiar a la Biblia, tal y cual como está. ¿Okay? Busquemos cómo es, qué es lo que dice Dios. Entonces, y eso vamos a profundizar en esta parte, la espiritual, lo físico, lo mental, la parte de la educación académica, en lo que la Biblia nos enseña. Así que, hermanos, tengo un pensamiento para hoy que dice, recuerda, lo que hagas para Dios debe ser excelente. Da tu mejor esfuerzo. Si te vas a preparar para enseñar, da lo mejor de ti. Da lo mejor de ti. Porque si sabes que te toca predicar el domingo, si te toca predicar tal día, y te la pasas 3 horas en redes sociales, viendo televisión, viendo deporte, sabiendo que debes involucrarte para la enseñanza de la Biblia y de la palabra del Señor, y no lo haces, pues no es correcto. No es correcto. Todo lo que hagas debe tener un plus, un top, lo máximo, lo mejor de lo mejor para Dios, para glorificar su nombre, en una buena enseñanza, guiado por el Espíritu Santo en oración. Así que da tu mejor esfuerzo, y no faltes a las clases, sigue participando, sigue instruyéndote,
Sigue capacitándote en lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, no en pensamientos ni en ideas nuestras. ¿Ok? Así que, hermano, Dios le bendiga. Una vez más, gracias por venir acá, y los que nos ven, los que nos escuchan, por acompañarnos. Así que vamos a orar para despedir y que la gloria sea para el Señor, y regresaremos la próxima semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos permites de haber estudiado tu palabra. Señor, que tu palabra no regrese a usted vacía, sino que haga lo que usted quiere para nosotros. Señor, queremos estar preparados conforme a tu voluntad, amar lo que tú amas, Señor, rechazar lo que tú rechazas, y que la gloria en todo sea para ti, Señor. Así como aprendemos más de ti a través de tu palabra, así queremos parecernos más a ti a través de tu palabra, guiados por el Espíritu Santo. Y gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que han venido para aprender, para ser guiados, para poder capacitarse correctamente conforme a tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Te amamos, Señor, y te agradecemos todo. Te bendecimos y llévanos con bien a los que estamos acá, a nuestros hogares, y meditando en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mi hermano, Dios le bendiga.